Para conocer detalles ya tomamos contacto con Juan Pablo Scatini. Juan Pablo, buenas noches, bienvenido. Bueno, ¿qué se sabe de esta reforma? ¿Cuáles son los datos que ha logrado brindar el gobierno a los gremios en esta reunión? Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, fue una reunión en la que se esperaba que hubiera algunos detalles en relación a esta reforma previsional que, recordemos, fue anunciada en el año pasado, fue oficialmente presentada por el gobernador Rogelio Frigerio en el marco de la apertura de sesiones. De hecho, fue el anuncio más importante de la Asamblea Legislativa, y hoy se aguardaba para conocer con expectativa si iba a haber algún tipo de dato fino de qué es lo que no lo hubo. Finalmente fue una reunión donde a grandes rasgos el gobernador y sus funcionarios más importantes vinculados con esta norma, el presidente de la Caja de Jubilaciones, el ministro de Gobierno y Trabajo, el ministro de Economía, repasaron a grandes rasgos qué es lo que esperan con esta reforma previsional. Y por el otro lado, seguramente también hubo un diagnóstico que lo conocen los gremios de este déficit que ya hace muchos años se viene hablando. Hubo intentos incluso de reformas que no prosperaron. Hubo anuncios en su momento en la gestión de Gustavo Bordet, te acordarás vos que en 2020 dijo que iba a trabajar en un proyecto para la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones. Al mes estábamos en pandemia, todo quedó en la nada. Ahora Frigerio retoma esa iniciativa y lo que hace es presentar este proyecto que por el momento no tiene mayores precisiones. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Sí. Bueno, que el gobierno está decidido a no tocar el 82% móvil, que es un... tema sensible. Que es un punto sensible que no se va a modificar, y lo que sí podría haberse corregido son los regímenes especiales, ¿sí? En ese punto en particular el gobierno sí quiere poner atención y por eso mismo convoca a los gremios. Todavía no se conoce en detalle el proyecto, se aguarda con precisión saber qué es lo que está esperando, qué es lo que está buscando el gobierno provincial. Mientras tanto hablaron algunos funcionarios. Hoy, luego de la reunión, el que habló con Canal 9 Litoral fue nada más ni nada menos que Gastón Bañat, el titular de la Caja de Jubilaciones. Repasamos lo que dijo. Le escuchamos. La única manera de no tener que tomar medidas de emergencia o de poder acotar esas medidas de emergencia es cuando atrás de eso hay una reforma que nos invita a salir de esa emergencia. Así que creo que todos entendemos esto, que todos entendemos que hay 120.000 trabajadores activos que hay que jubilarlos en algún momento y que tenemos que tener un sistema que sea sustentable, sostenible y que los pueda recibir. Así que para eso, cuanto antes se tomen las medidas y se haga una reforma, mejor, porque con el tiempo después las medidas tienden a ser más duras, más ásperas. Así que en función de eso es que delineamos los vectores principales que hay que debatir. ¿Cuáles son los principales cambios, las reformas? ¿Y cuáles son por ahí los que generan un poco más de tensión con los gremios o cuáles son aquellos en los que se tienen que rever? Bueno, la tensión hoy no está porque todavía no hay una redacción definitiva. Los temas son las edades. Acá hay que hacer un paréntesis importante. Tenemos edades muy lejos de las nacionales y de otras provincias. Eso, por ejemplo, nos impide en las armonizaciones con ANSES poner todos los casos que tenemos, porque gran parte de la base de datos es descartada porque los beneficiarios nuestros no cumplen con las edades, con lo cual ahí nos quita un poder de negociación muy importante por mucho dinero. Entonces, empezar a igualar en el tiempo, no ahora, no inmediatamente, a nadie se le va a cambiar el plan de vida, saber que tenemos que apuntar a igualar con las edades nacionales. También nuestro sistema se financia con aportes, con lo cual tenemos que ser conscientes de que necesitamos que todos los beneficios cumplan con los 30 años de aporte, porque es lo que nos permite mejorar esa ecuación. También la movilidad, que hoy en todo el mundo y en todas las provincias y en Nación es por un índice. Todos coincidimos en que para sostener la foto de hoy y que todas esas nuevas incorporaciones sean posibles, necesitamos trazar una línea para defender ese 82% y bueno, en función de eso vamos a ir corriendo estos parámetros para que ayuden a que eso pase. La decisión política de que este proceso, a diferencia de años anteriores, no termine en la nada, es que está la decisión de presentar un proyecto de ley. No me apuraría, las ansiedades en estos días, cuando estamos con una agenda cargadísima, trabajando, no es lo más relevante.
entiendo que no va a pasar mucho tiempo hasta que el proyecto esté totalmente definido y presentado, pero son muy importantes estas reuniones que estamos teniendo. Hay un cronograma en los próximos días muy intenso. Ese cronograma también se va a sumar seguramente los legisladores de la oposición, que vamos a tener el mismo proceso que acabamos de tener con los gremios, en los cuales vamos a tener todos la misma posibilidad de escuchar los vectores, de hacer contrapropuestas y bueno, y que finalmente se termine definiendo el último borrador. Así que sí, es un proceso que está acelerándose, que seguramente no se va a dilatar mucho en el tiempo, pero poner fechas me parece apresurarse con algo que no es lo más importante en este momento. Juan Pablo, estuvieron todos los gremios entienden obviamente que hay que rediscutir porque hay un déficit, pero bueno, habrá que ver cuál es la línea de esa discusión de no perder derechos, porque esto es básicamente lo que se está planteando desde un principio y por estas horas también, ¿no? Y hubo dos partes interesadas hoy sentadas en la mesa de negociación, o en todo caso en esta mesa en donde hubo un intercambio con el gobernador Rogelio Frigerio. Por un lado empleados estatales y por otro lado docentes. Y judiciales entre también. otros, también estuvieron judiciales. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque los empleados estatales tienen un régimen, digamos, diferente al de la Nación. Acá en Entre Ríos se jubilan a los 57 y a los 62 años. Los docentes se jubilan a los 52, en algunos casos con 25 años de aporte. La pista que da Bañat en este testimonio con Canal 9 y Litoral es que se podría equiparar la jubilación ordinaria con la nacional. No está definido, bien, pero discutible. Es el tema, claro, es la hipótesis a la que uno arriba escuchando las declaraciones de Bañat y sin tener el borrador final. Los gremios, por su lado, tienen su propia postura. En el caso de ATE, vamos a escuchar a Oscar Muntes, el secretario general del Sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado de Entre Ríos. Hicieron algunas contrapropuestas y esto es lo que decía el dirigente al respecto. El gobernador de la provincia lo que planteó es un diagnóstico de la realidad de nuestro sistema previsional, el déficit que tiene y cómo abordar y cómo trabajar en conjunto a partir de ideas que vamos organizándonos y aportando para trabajar en un sistema que plantea con mucha claridad el gobernador de la provincia que no se sostiene más porque hay un déficit de 400.000 millones de pesos al año, de que hay que trabajar en achicar. Bueno, tenemos diferentes miradas, habló sobre también la necesidad de trabajar sobre la edad, sobre los regímenes especiales, sobre las deudas que tienen diferentes organismos, sectores, sobre los aportes, la necesidad de garantizar el blanqueo del aporte. Ahí tenemos contradicciones porque nosotros decimos es necesario blanquear todos los aportes más allá de que la caja sea única. Se habló mucho de la situación especial de los trabajadores y trabajadoras municipales, de los que tienen jubilaciones diferenciadas, especiales, cómo buscar mecanismos para garantizar que sea una reforma realmente en serio y buscar con todas las letras que no perjudica a los trabajadores y trabajadoras y no nos perjudica nuestro salario. ¿Por qué? Porque estamos teniendo salario que no nos alcanza para llegar a fin de mes la mayoría o el grueso de los jubilados y jubiladas, entonces no podemos aguantar más reformas, más achique. Y en esto también hay contradicciones porque nosotros, ¿qué decimos? Que lo fundamental que dice el gobernador de la provincia es defender, como él lo dijo en campaña, el 82% y la movilidad. Para nosotros es central, es el corazón de la caja y abonamos y compartimos y en esto no tenemos diferencia. El tema está después cómo se achica este déficit. Nosotros tenemos propuestas, ellos tienen otra propuesta que hay que ir trabajándola, que habilitó a partir de ahora, a partir del presidente de la Caja de Jubilaciones, encontrarnos y organizar ideas, trabajo, que nos parece interesante, pero lo fundamental para nosotros es que el achique no pase por los trabajadores y trabajadoras, que nosotros tengamos que aportar más, porque desde la multisectorial presentamos al gobernador Bordé y le planteamos exactamente lo mismo, que tenemos propuestas, que nosotros sí tenemos propuestas, que seguimos pensando exactamente igual, que hay sectores que tienen mucha ganancia, que son los que más tienen que tributar. Bueno, seguimos pensando igual y no vamos a cambiar de diferencia. En definitiva, no tenemos un proyecto escrito, no hay un borrador, no lo podemos trabajar, porque es real que es lo que planteó el gobernador en este debate de más de 2 horas, que eso es muy importante, que pueda debatir con cada uno de nosotros, intercambiar opiniones, que no hay un proyecto. Por eso no podemos aportar un proyecto. Si hay líneas, hay trazos. Claro, justamente sobre esas líneas, ¿qué podemos decir? Bien, que el 82% coincidimos y la movilidad también,
que es la necesidad de achicar el déficit, nosotros tenemos un pensamiento y aportamos una definición, ellos tienen otra definición que hay que buscar caminos para que sea lo más sustentable y en esta necesidad de achicar el déficit, que es muy grande ese déficit. Nosotros decimos no podemos aportar más porque ya nuestro salario no nos alcanza más. Bueno, ¿cómo buscamos alternativa? Porque también es real de que el sistema se va a seguir degradando, el sistema va a seguir siendo más deficitario. ¿Por qué? Porque vamos a tener en un momento la misma cantidad de jubilados que de activos.